El desespero cuando te anuncian de que llegó la disfagia es un desespero agobiante, es un desespero que te va a coger, que no vas a saber cómo actuar. Quizás pensamos que en los adultos mayores que padecen de demencia, de Alzheimer, de deterioro cognitivo, afectando principalmente a la memoria, pensamos de que la disfagia nunca va a llegar. Pero sí que es muy cierto que si no tenemos en cuenta unos preceptos, unos consejos, si no estamos pilas, por así decirlo, tristemente la disfagia empezará a hacer acto de presencia y por lo tanto también la disfagia es un indicativo también de que la calidad de vida se va a empezar a perder y que inclusive también desgraciadamente puede ser también una señal de que quizás el final de la vida de esa persona va a llegar. Cuando nos enseñan por primera vez esto, ¿verdad? Estoy convencida que muchas personas ya lo han vivido o lo estarán viviendo, ¿no? O habrán personas que pensarán, a mí nunca me podrá ocurrir, a mi papá o a mi mamá nunca les va a ocurrir. Sí, pues déjame decirte que si no tienes en cuenta unos consejos, unos tips, unas orientaciones que son importantísimas cuando hablamos de las personas mayores que están enfermas de demencia, debo de decirte que tristemente, desgraciadamente, la disfagia va a llegar. La disfagia es la dificultad que hay en masticar y en tragar alimentos, la dificultad en tragar también líquidos. Eso es la disfagia. Cuando tú veas al papá o a la mamá que le das la comida, que la tiene mucho rato en la boca, que hace una pelota de la comida, que se la pasa de un lado para el otro, que se queda con la boca parada, que quiere tragar y rápidamente le entra mucha tos. Esos son los principios de la disfagia. Y los peligros, además, que también conlleva la disfagia, es que si no entendemos qué debemos de hacer para evitar el problema número uno de la disfagia, porque en sí podríamos decir que la disfagia puede ser una condición que va unida a la enfermedad, pero el problema que tiene la disfagia es cuando no sabemos manejar al enfermo, al papá, a la mamá, al paciente, cuando no prestamos atención, cuando le estamos dando de comer, cuando no prestamos atención a las posturas que debemos de adoptar con ellos, cuando no prestamos atención a cómo tiene que ser la alimentación, qué textura tiene que tener la alimentación. Cuando no prestamos de verdad atención a estos tips, a estos consejos, el riesgo más grande que tiene la disfagia es la de que se produzca una broncoaspiración, es decir, que el alimento o la bebida se vaya hacia los pulmones. Y ahí empieza un calvario muy, muy grande de verdad, porque no todos los enfermos han logrado superar una broncoaspiración. Muchos enfermos, además de la bronquiaspiración, también luego va a conducir a la neumonía. Y no todos los enfermos, desgraciadamente, superan el tipo de broncoaspiración unida a la neumonía. Las complicaciones son muy grandes y al final ni tan siquiera con tratamientos en hospitales a base también de antibióticos logran superar el problema de la broncoaspiración. Así que fíjense cuán importante es esto. Y sobre todo digo que es muy importante porque si tuviéramos un tipo de paciente que tiene otro tipo de enfermedad, quizás, pero cuando hablamos de demencia, cuando hablamos del Alzheimer, cuando hablamos de esas capacidades que forman parte del ser humano, como el respirar, el hablar, el reír, el caminar, el asearse, el saber qué hay que hacer, el comer. Cuando hablamos de que todas estas capacidades se han ido perdiendo o se han perdido, de verdad, lo digo de corazón, independientemente que a mí también me tocó aprender a manejar esto y sobre todo a estar muy pendiente de cómo reaccionaba mi mamá a través de la alimentación parental, como se le llama, ¿no? O a través de comer a través de una sonda. Pero creo que es muy necesario que todas las personas, tú que me escuchas, que quizás tienes al papá o a la mamá con demencia, quiero que sepas unos tips, unos consejos que vuelvo a puntualizar acá, que son importantísimos, porque además créeme que de verdad el impacto de ver una broncoaspiración es tal como lo dice la palabra, es un impacto. Yo viví solamente una broncoaspiración bastante fuerte. Mi madre fue la primera, además, broncoaspiración que yo viví y como yo decía
como vulgarmente podríamos decir, parecía que mi madre vomitaba hasta por los ojos. Es una experiencia de verdad muy desagradable, no sabes qué hacer, te entra el pánico, te entra el temor, ves que la mamá se ahoga, que no puede respirar, que se pone morada, que vomita por la nariz, por la boca, y como digo, hasta parecía que le salía hasta el vómito por los ojos. Es muy, muy importante que conozcamos, pues, cómo podemos evitar el tema de la broncoaspiración cuando el papá y la mamá ya tienen la disfagia y además cuando dependen de una sonda, porque la disfagia tiene como varias etapas, ¿no? Hay la primera etapa donde nos tenemos que fijar muchísimo en esos síntomas externos que ellos expresan, ¿no? Como les decía, desde cuando tragan esa tos continua o cuando se quedan la comida en la boca, incluso hasta cuando la escupen, a veces también son indicativos de que no pueden y por eso la escupen, ¿no? Es muy importante que nos fijemos en varias cositas. Una, primeramente, debemos de fijarnos, de tener en cuenta también la salud bucal de ellos. Es muy importante. Si utilizan dentadura postiza, obviamente colocársela bien. Muy importante por la noche quitarle también la dentadura postiza. Es muy importante ver que no tengan problemas a nivel de los dientes, de las muelas, para poder masticar, que no tengan problemas de las encías, que no tengan caries, que no tengan quizás un diente o una muela que está ya con caries, que les produce dolor, por eso no pueden masticar. Y claro, tristemente, como ellos no pueden explicarse, pues vete a saber, ¿no? Te quedas así y dices, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Que no quiere comer. Y como digo, muchas veces no es que haya otra complicación en el tema de comer en los adultos mayores con demencia, con Alzheimer, sino que a veces estos tips de la boca de verdad hacen que ellos no quieran comer. También es muy importante empezar ya a hacerles un tipo de alimentación de una textura suave. Es decir, cuando te das cuenta que tienen problemas para masticar, para ensalivar, que duran mucho tiempo la comida en la boca, que hacen bolas y se la van pasando de un lado al otro, que hacen gestos como que se quedan así como que no saben qué hacer con la comida, cuando ves que te la escupen o cuando ves que así todo la tragan y notas como no le baja todavía la comida y rápidamente les entra la tos, recuerden que estos son los principios de la disfagia, que hay que tener presente. Cuando esto ocurre, empezar ya a ser, entre comillas, selectivos con la comida que les vamos a hacer para que ellos tengan facilidad para poder comer, estén nutridos y no haya riesgo de la temible broncoaspiración. Empezar por quitarle los huesos en la comida, es decir, cuando prepares carne o pollo, quítale los huesos, fíjate muy bien que no hayan huesos, que no hayan astillas. Si le pones pescado, evita las espinas, quítale las espinas, las raspas. Intentar hacer ya una comida, no que sea puré, pero sí que sea blanda, suave para ellos, para que puedan tragar bien y masticar bien. También cuando hay estos indicios del problema de la disfagia, es muy importante también empezar también con el agua o con los líquidos, ¿no?, que ellos tomen. Es muy importante también empezar ya a utilizar los conocidos como espesantes. Hacer que el agua, el líquido, sea menos líquido para que no se les vaya rápidamente hacia los pulmones. Son unos preparados que venden en las farmacias, inclusive lo puedes hacer tú. Hay el famoso agar, que es muy parecido al espesante que venden químicamente en las farmacias, es natural y tiene menos efectos rebotes, pues también así decirlo, ¿no? Yo te lo recomiendo encarecidamente, se llama agar y lo puedes utilizar para espesarle los jugos, los caldos, el agua, listo, y con esto vas a evitar que puedan tener una broncoaspiración. Pero si además de todos estos consejos el papá o la mamá está tomando también este tipo de caramelos, recuerden que yo los llamo caramelos, ¿no?, la medicación que les dan, estos antipsicóticos que a lo largo de todas estas décadas ya han demostrado que no tienen beneficios, que tienen múltiples consecuencias, que les quita calidad de vida y que los dejan ahí embotados en la demencia, los dejan ahí parados, estáticos, inexpresivos, con una serie de verdad de efectos que creo que hoy en día ya todo el mundo ya los conoce, ¿no?, inclusive hasta llegar al Parkinson. Tengan también ustedes en cuenta de que este tipo de caramelos, este tipo de medicación, también conllevan a problemas de disfagia. A largo plazo van paralizando también todo lo que es la musculatura del cuello y está comprobado
pueden ustedes buscar informes, escriban consecuencias de antipsicóticos unidos a la disfagia en Google y verán ustedes toda la información buena, seria que hay, que se han estudiado en clínicas y en hospitales, que les afecta también a la musculatura. Por lo tanto, muy importante también empezar a rebajar este tipo de caramelos, este tipo de medicación, hasta que llegue un momento en que no tengan que darlos más, porque vuelvo a repetirles que no hay beneficio en ellos. Y como les digo, pues las consecuencias también son la disfagia. Pero llegará un momento en que, si no tienen en cuenta los tips, los consejos para evitar las broncoaspiraciones y que la disfagia avance, si además no tienen una terapia con un logopeda, es decir, no se les hacen los típicos ejercicios que se hace semanalmente, aunque sean 2 o 3 veces a la semana, que viene el logopeda a la casa y les trabaja con aparatos especiales de masaje, con hielo, masajes también especiales en la lengua, si no vamos teniendo en cuenta todos estos tips, tristemente llegará la disfagia total. Y cuando llega la disfagia total es la cero ingesta de alimento y de bebida. Y ahí sí que te lo tienes que pensar muchísimo. Todos y todas las personas que han pasado por esa experiencia de tener que decidir qué hago, lo dejo que se muera por inanición o le pongo una sonda, ¿no? Es una decisión que te toca el corazón, porque evidentemente sabes lo que conlleva, sabes también el riesgo que también conlleva, sabes también en cierta manera el dolor que ellos van a pasar en ese trance cuando van a quirófano, cuando le colocan, lo incómodo que es para ellos, lo doloroso que es. Además, ellos se dan cuenta de que llevan un aparato que es externo a ellos, y también se vive el riesgo real de que al final acaban quitándose las sondas. Un pequeño consejo también: cuando hablamos de las sondas, yo lo recomiendo, porque como yo lo viví también, encarecidamente, si es tu momento y tienes que decidir entre colocarle una sonda a papá o a mamá para que puedan recibir alimento, o tristemente dejarlos y que, como dicen la medicina, que la naturaleza haga su curso, es decir, que se mueran por falta de comida, por falta de líquido, algo que es muy duro de decidir, y por eso estoy convencida que gran cantidad de personas en el mundo pasan por esta experiencia de decidir ponerles una sonda. Pero cuando llegue ese momento que tienes que decidirlo con tu familia, con el resto de los hermanos, te recomiendo encarecidamente, porque te vas a encontrar, fíjate lo que te voy a decir, te vas a encontrar con médicos que no quieren colocar la conocida sonda directa al estómago, o conocida también como la PEC. No la quieren colocar y siempre acaban colocándole la sonda en la nariz. Te recomiendo de verdad, de corazón, que pelees, que luches con el médico, porque al fin y al cabo el médico no tiene que pagar de su bolsillo la sonda si va en la nariz o si va directamente al estómago. Y te lo recomiendo porque las sondas que van unidas a la nariz continuamente, debo de decirte que además que son muy molestas. El enfermo, el papá o la mamá se ven continuamente aquí que tienen una cosa rara, les molesta cuando se mueven, cuando se giran, la sensación cuando les pasa la comida, el líquido, ellos lo notan, les da mucho picor también a nivel de la garganta, y además, como ellos notan que les molesta y notan que tienen algo que no forma parte de ellos, al final se la acaban quitando. Y te vas a encontrar que más de 2 o 3 veces al año tendrás que ir al hospital y tendrás que volver a pasar o hacerlo pasar por ese trance de nuevo de ponerle una sonda. Además también provoca lesiones en todo lo que es la tráquea, en el esófago, hasta que llega realmente al estómago. Provocan a largo plazo también las conocidas úlceras a nivel esofágicas, y estas úlceras pueden llegar también a sangrar, es decir, tienen muchísima complicación. Así que recuerda, si te ves con la necesidad de decidir y tú decides que todavía quieres luchar por la vida de tu papá y de tu mamá, recuérdalo, encarecidamente pídele al médico que te ponga directamente la sonda que va directamente al estómago. Esta sonda, solamente el inconveniente es que, igualmente que la nasal, tiene que pasar por el quirófano. El posoperatorio, por así decirlo, pues es doloroso, porque no deja de ser una incisión interna que le van a hacer a nivel de la boca del estómago. Pasando la boca del estómago tiene que hacer una incisión para poder sacar por ahí y poder meter la sonda.
esto. El trance, como les digo, es doloroso, pero sí que lo recomiendo encarecidamente. ¿Por qué? Las ventajas que tiene colocar una sonda a nivel del estómago. Primero, lo más importante, si ves que cuando tú le estás dando de comer, ya sea por la comida que te suele ofrecer el hospital, que son los conocidos batidos de comida parental o tipo ensures también, ¿no? Que, vuelvo a repetirlo, la ventaja que tiene que ellos lleven una sonda y sobre todo a nivel del estómago, la ventaja es que tú puedes hacerle la comida. Una vez que tú aprendes a lograr esa textura para que la comida pueda pasar por aquí dentro y no se vaya esto a atascar, no se vaya a embozar, es que le puedes dar toda la nutrición que tú quieras a través de esa sonda. Esto es algo, pues, dentro de todo maravilloso, ¿no? Porque sabes que lo estás nutriendo, sabes lo que le estás poniendo en la comida, ¿no? El resto de estos batidos, pues desgraciadamente también hay muchísima controversia, no dejan de ser químicos, son vitaminas o minerales químicas, afectan también muchísimo a nivel gástrico, a nivel de los jugos, son muy irritativos. Algunos inclusive han producido tristemente problemas mucho más serios como podía ser de tipo canceroso en el estómago. Así que si has decidido ponerle la sonda a nivel del estómago a papá o a la mamá, ahí tienes tú una puerta de entrada para mantenerlos bien nutridos. Tú sabes lo que haces en la comida, lo único que vas a necesitar luego es una buena licuadora, una buena batidora que logre esa textura que tienes que lograr para que pase por aquí dentro, ¿vale? Otra de las ventajas importantísimas es que cuando tú le estás dando con la jeringa la comida al papá o a la mamá a través de esta sonda, es que si por mala suerte ese día el papá o la mamá pues no se encuentran bien, o quizás la velocidad a la que tú le estás metiendo la comida a través de la jeringa, del émbolo, quizás es demasiado rápida, siempre es bueno mientras le estás dando la comida fijarte en la expresión del rostro, ¿no? Si tú ves que cierran la boca o que intentan hincharse, o que los ojos rápidamente para de meterle la comida por la jeringa, porque eso quiere decir que la comida hay un riesgo que le suba para arriba y también le puede producir una broncoaspiración. La ventaja es que al tener la sonda directamente en el estómago, es muy sencillo. Si vieras que realmente le va a producir una bronco esa comida que le estás dando, sencillamente sacas esta puntita que va dentro, unida al trocito de sonda que le cuelga por el estómago, la sacas, como queda abierta la sonda, y verás que rápidamente por aquí le sale toda la comida que le has estado introduciendo, inclusive además hasta los jugos gástricos. Esta es la ventaja de llevar las sondas aquí, a nivel del estómago, que tú puedes controlar si hay una broncoaspiración. Y es muy importante que la sonda se pueda abrir y que el líquido empiece a salir, ¿no? Para evitar que le suba a nivel de los pulmones. También debo de decirte que los requerimientos de cuando se lleva una sonda a nivel del estómago colocada es que también siempre antes de las comidas, siempre con la jeringa que te da el hospital, siempre debes introducir 60 mililitros de agua. Siempre hay que meterle el agua antes de la comida a través de la sonda, como para preparar el estómago, como que le vas a introducir alimento. Una vez que hayas acabado de darle la comida a través de la sonda, de nuevo otra jeringuilla con 60 mililitros para que la sonda quede limpia, para que todo el trayecto de la sonda que va unida al trocito de sonda que le sale, que le cuelga a nivel del estómago, quede limpia para que no se pueda atascar, no se pueda embozar. A veces, por las prisas, a veces hay personas que creen que esto no es ningún problema, se mete la comida por la jeringa y listo. No, a veces los restos de la comida se quedan secos, se quedan pegados aquí, acá, se quedan pegados acá, y esto hace que se emboce. Entonces, cuando le vas a volver a dar de nuevo la comida, verás que por más que aprietes, la comida no entra, o incluso como que te puede explotar de tanto que le estás apretando con el émbolo. Cuando nos encontremos en algún día que quizás realmente pues se te pasó, por lo que haya sido, la sonda se te quedó embozada, el secreto que todo el mundo conocemos, ¿no? Todos los que hemos pasado por esa experiencia, la famosa Coca-Cola. Introduces con la jeringa un poquitín de Coca-Cola en la sonda y verás que rápidamente ¡paf!, se desemboza. Parece increíble, ¿no? Pero sí. También, por otro lado, tenéis que tener muy claro que si, a pesar de la seguridad que conlleva poder llevar una sonda, una PEC aquí en el estómago, a veces puede ocurrir que ellos
como se notan, lo mismo que la nariz, se notan que tienen aquí algo que les cuelga, incluso algo que les molesta, ¿no? Puede haber el riesgo que incluso con la mano se la puedan arrancar. Si eso ocurriera, si tu papá y tu mamá llevan una sonda directamente unida al estómago y se la han arrancado, vete echando leches para el hospital, porque dispones de 24 horas para que le hagan las curas y se lo vuelvan a colocar, porque después de 24 horas el orificio que se hizo en la operación se cierra y entonces papá y mamá tendrán que volver a pasar de nuevo por ese calvario, de nuevo del quirófano y de nuevo de introducirle y hacerle todo lo que es el manejo, la colocación de lo que es una sonda directamente al estómago. También decirte que cuando ellos ya llevan la sonda colocada en el estómago, verás que llevan como una ruedecita que es de silicona, ¿no? Es muy flexible y esto lo tienes que limpiar cada día. Quizás hay hospitales que no te dan tanta información, ¿no? Tristemente, no sé por qué, pero a veces ocurre, ¿no? Pero sí que te puedes encontrar con buen personal que te enseñen a manejar una sonda, porque aunque la gente piense, bueno, esto es fácil, nada más le meto por aquí el líquido que me dan, la botellita o la comida que yo quiera, y vuelvo a decir que también tiene sus riesgos y sus peligros. Decirte que cada día es muy importante, le tienes que asear ese pedacito de orificio que le ha quedado abierto en el estómago. Como te decía, esa ruedecita que es de silicona muy tierna, que va pegada como para tapar físicamente que no se vea tanto el orificio, ¿no? Porque inclusive cuando la levantas verás que a veces hasta sale, de vez en cuando sale jugo gástrico por ahí. No te vayas a asustar, pero esto es así, ocurre. Pero cada día la tienes que limpiar, la tienes que levantar y con una gasita mojada en suero, con unos guantes en las manos, vas limpiando todo el borde de ese orificio que le han hecho a tu papá o tu mamá, desde donde sale la famosa sonda. Tienes que limpiarlo bien, secarlo bien. Y te recomiendo que, a pesar de que es de silicona, que se supone que no va a hacer daño a la piel, pero así todo a veces ocurren también tipos de dermatitis con este tipo de implementos, ¿no? También te recomiendo que cuando hayas secado bien por debajo del pedacito de la silicona donde está el agujerito del estómago y lo hayas secado bien, te recomiendo que cojas 2 gasas, que las dobles y se las coloques debajo de la silicona para que no haya ese contacto tan directo con la piel. Pequeños tips, pequeños trucos, pero que nos hacen la vida mejor y que además también está enfocado en que ellos tengan calidad de vida. Otro tip muy importante que tienes que tener muy presente: cuando ellos comen a través de una sonda, cuando ellos reciben la comida, la conocida comida parental a través de una sonda de nariz o directamente al estómago, tienen que estar siempre sentados. Nunca les des de comer, si llevan ya la sonda, sea por la nariz o en el estómago, nunca les des la comida que estén totalmente acostados o ligeramente acostados. Tienen que estar súper rectos para evitar las broncos. Siempre tienen que estar sentados, ¿listo? Y cuando le hayas acabado de dar la comida a través de la sonda, déjalos en esa postura también 20 minutos, media hora. Nunca los vuelvas a tumbar directamente, es decir, acabé de darle la comida y ya lo tumbo en la cama. No lo hagas porque corres el riesgo de nuevo de la broncoaspiración. Así que, ya sabes, tienes que fijarte en esos detalles. Si todavía no les ha llegado la disfagia, pero como te decía al principio, tarda mucho en tragar, tarda mucho en masticar la comida, se dejan la comida parada en la boca, cuando la tragan tienen tos continuamente, escupen la comida. Esos son indicios de principio de la disfagia. Empieza a tener esos tips importantísimos: fuera huesos, fuera astillas, fuera espinas de los pescaditos y sobre todo la comida que ya empieza a ser blanda. Empieza también a añadir el espesante en los caldos, en los jugos, en el agua. Genial, con la gelatina no vas a tener ningún problema. Es la textura idónea cuando hay principio ya de disfagia. Y si no, te tocará comprar el espesante, que yo te recomiendo que sea el agar. No compres el químico que venden en las farmacias. Y como te digo, si así todo, tristemente, llega la disfagia total, recuérdalo, siempre pídele al médico, pídele, aunque, perdóname la expresión, se hagan como que es algo imposible, pueden hacerlo, yo lo hice y muchas personas también lo han hecho. En lugar de la sonda por la nariz, pide la sonda directamente a la conocida PEC, que vaya directamente al estómago. Es un mal ratito que van a pasar en el quirófano, pero eso te va a dar a ti una seguridad. Vas a poder controlar
lo que le estás dando tú de comer, vas a poder controlar. Si hubiera una broncoaspiración, puedes controlar porque tú tienes allí la entrada y puedes cerrar la sonda, y eso ayuda muchísimo. Y el resto, como te digo, es sencillamente esos tips. Ya, que no se me olvide también, puedes hacerle un pequeño saquito, o puedes comprar estos sacos que se hacen con lana, por ejemplo, un pequeño saco pequeñito, para cuando ya han acabado de comer, le cierras la sonda, el trocito de sonda que te sale del estómago, el que cuelga, lo metes, lo introduces dentro de esa bolsita y se lo pones al ladito, se lo pones pegadito con este esparatrapo de tela, que es hipoalérgico, se lo pones ahí pegadito para que la sonda no le cuelgue, para que no noten que tienen ahí algo raro y quieran quitárselo. Yo también lo hice con mi mamá. Se lo pones aquí al ladito y cuando toca la hora de volverle a dar de comer o de beber, sencillamente le despegas el esparatrapo, la sacas de esa bolsita y le das a comer. Pequeños tips que de verdad están enfocados en que tengan una calidad de vida buenísima hasta el último día de sus vidas, y sobre todo para ti, para que a ti te sea fácil y sobre todo que puedas evitar el gran susto que es una broncoaspiración. Y como dije, estoy convencida que cualquier persona que ha pasado por esa situación sabe lo que estoy diciendo. La sensación de desespero, de no saber qué hacer, que sientes que el miedo te coge de pies a cabeza, más el espectáculo que estás viendo en ellos, de verdad que es algo que impacta. Eso lo puedes evitar con estos tips. Como siempre, gracias por escucharme, comparte de este canal, gracias a la gente que aquí se suscribe. Canal enfocado en prevenir, en revertir primeras etapas del deterioro cognitivo, en mejorar en etapas muy avanzadas la calidad de vida de los enfermos de demencia, y también compartir la realidad, no lo que se tapa, lo que se escribe con palabras bonitas, no, lo que se vive cuando somos cuidadores y cuidadoras al 100% durante muchos años, porque tristemente no todo es de color de rosa. Gracias como siempre, nos vemos en el próximo, compártelo.